es natural, después de semejantes exposiciones, más que decir nosotros nada o debatir, es casi preguntar, ¿no? Porque realmente yo no sé si tengo que estar muy preocupado o simplemente preocupado con la situación y con lo que se puede avecinar. No obstante, sí que le quería preguntar al señor Pérez Somalo, claro, ¿dónde estaban los organismos reguladores antes de que todo esto sucediera? Porque el señor García Graels ha comentado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores se ha pronunciado a posteriori, cuando ya ha venido el aluvión de reclamaciones. Pero antes, ¿dónde estaba el Banco de España? ¿Cómo se consentía que se siguieran haciendo hipotecas a 50 o más años incluso? ¿Dónde estaba, por ejemplo, esa propia Comisión Nacional del Mercado de Valores? ¿Cuál era la actuación en su caso del Tribunal de Cuentas en alguno de los bancos, por ejemplo? No lo sé si era competencia del propio Tribunal de Cuentas o si al final quien tenía que haber intervenido es la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué realmente los políticos hicieron uso y abuso de algunas cajas? Y por citar dos ejemplos que usted ha dicho también, la Caja de Ahorros del Mediterráneo o Caja Castilla-La Mancha, financiando proyectos faraónicos que luego ni siquiera se han hecho, con dinero que realmente a la postre venía a ser público o casi público, ¿no? Quisiera que me comentase alguno de esos aspectos y por preguntarle luego alguna otra cosa, pero por lo menos escalonadamente. Intentando ser lo más objetivo posible, y creo que lo que acredita la observación de los hechos que se han producido es que obviamente algún fallo ha tenido que haber. La crisis ha sido larga, eso es obviamente claro, lo sabemos todo, pero también hemos pasado de tener un sistema financiero a la cabeza del mundo, de la Champions, aparentemente a tener un sistema financiero que en los últimos estrés de la EBA, de la Autoridad Bancaria Europea, nos situaba en cuanto a necesidades de capital justo por debajo de Grecia. Probablemente esto es la ley del péndulo, es decir, por llevar a cabo una política del avestruz, ahora tenemos que llevar una política extremadamente agresiva de transparencia y de dotaciones y ser mucho más riguroso, más papista que cualquiera, nos lo exigen, ¿no?, desde fuera, ¿no? El Banco de España tuvo un gran acierto en su momento, que fue el desarrollo de lo que se denominaba una provisión contracíclica, que es lo que se denomina ahora las provisiones genéricas. Esto era una hucha que se creaba en la época de bonanza y que llegó a sumar hasta 35.000 millones de euros, que obligaba a las entidades, aunque las cosas iban muy bien, pues se los obligaba a simular que la tasa de morosidad sería la media del ciclo, ¿no? Y eso funcionó bien y fue un gran acierto. Sin embargo, desde el punto de vista de la regulación del Banco de España, en mi opinión, ¿cuáles fueron los principales fallos o cuáles podrían ser los elementos de mayor debilidad que han contribuido a que la situación sea la que estamos comentando? Ha sido, por una parte, no reguló en ningún caso, ni se preocupó ni tuvo conciencia de lo que era el riesgo de liquidez, es decir, eso de prestar las hipotecas a 30 años y financiarlas a mes, pues está muy bien, siempre y cuando que durante los próximos 12 meses de los próximos 30 años tus acreedores renueven la confianza en ti, porque en el momento que dejen de hacerlo tienes un problema. Porque no puedes llamar al que le prestaste la hipoteca para decir que te devuelva el dinero, pero sin embargo el acreedor que le vence dentro de un mes sí que te pide el dinero. Eso no estaba regulado, lo cual permitió estrategias financieras extremadamente agresivas por parte de las entidades financieras, generando lo que se denomina una brecha, un gap entre el perfil de vencimiento del activo y del pasivo. Esto ha sido muy dañino para las entidades financieras y es uno de los problemas que tiene el país y que tiene el sistema financiero. El enorme gap de liquidez y la enorme dependencia que tiene de la financiación a corto plazo para financiar activos a largo plazo. Y esto el Banco de España no intervino. Otro hándicap probablemente, no solo del Banco de España, sino también internacionalmente, es la propia regulación de lo que denominan Basilea II, los requerimientos de recursos propios. Esto es una legislación, no tenemos mucho tiempo para entrar en detalle, pero es muy procíclica. Es una legislación que cuando van bien las cosas contribuye, digamos, a que vayan mejor, pero cuando las cosas van mal contribuyen a que vayan mucho peor. Tienen unos mecanismos a la hora de evaluar el consumo de recursos propios, insisto, que son extremadamente procíclicos. De hecho, son tan procíclicos que la nueva reforma, que se llama Basilea III, lo que hace es precisamente corregir esos enormes fallos y defectos. Aquí en España no se tomó ninguna acción. Finalmente hay otro elemento que se combina un poco, digo, estoy resumiendo porque son más cosas, pero que a mí sí que me parecen relevantes, que el Banco de España no hizo o no fue lo suficientemente activo, es el tema de las tasaciones. Nos gusta mucho a los españoles criticar a las agencias de rating, que está muy bien, quiero decir, está bien que las critiquemos porque obviamente no lo han hecho bien, no lo han hecho mal. Pero no nos damos cuenta que aquí en España hemos tenido también otras agencias de rating internas, que son las tasadoras.
¿A qué se dedican las tasadoras? Las tasadoras en principio se dedican a poner en valor unos activos, lo que ya denominamos colaterales, que son los que se utilizan para dar el préstamo. La garantía del préstamo hipotecario es el valor de la garantía que se aporta. ¿Y quién dice lo que vale la garantía de lo que se aporta? Una tasadora. Aquí en España sistemáticamente estas tasadoras, quiero decir, la ley hipotecaria exige que exista una tasación oficial. Es decir, la ley hipotecaria exige que haya una tasación oficial. Esto en principio es para garantizar que el sistema funciona bien y es un elemento importante. Claro, lo que no preveía la ley, y ni el supervisor ni el regulador tampoco estuvo atento, es que el sistema financiero lo que fuera, o lo que hiciera y permitiera, es que en muchos casos constituyera tasadoras. La propia caja o el banco constituía su propia tasadora, y era la tasadora suya la que tasaba. Y entonces sistemáticamente la tasadora tasaba al alza en torno a un 20%, y ese 20% en el alza permitía una mayor accesibilidad al préstamo, permitía dar más dinero con la garantía del colateral. Eso contribuía a que el crecimiento del crédito fuera más salvaje, de tal manera que muchos ciudadanos, seguro que al escucharme recordarán cuando pidieron el préstamo hipotecario, que mucha gente se asombraba porque había pagado 100 y el banco le decía que el piso que acababa de comprar a 100 valía 120. Como decía la tasadora que valía 120, la diferencia, esas 20 unidades, pues incluso le permitían comprarse un coche, pagar los impuestos, amueblar la casa y cosas de este tipo. Eso está muy bien, está muy bien, pero desgraciadamente es una mala práctica. Pero ¿no le parece que se parece además muchísimo a lo que ocurre con las agencias de calificación, no, por eso le digo, de rating, claro, donde, por ejemplo, hasta hace no mucho se calificaba a Grecia con la nota de AA, una nota buena, y ahora es bono basura prácticamente? Es decir, esos errores que ha cometido no es precisamente porque existen intereses que hay detrás, precisamente, porque, si hay que decirlo, las agencias de calificación solamente son 4, que son sumamente importantes, de las cuales están la mayoría en Estados Unidos y no tienen ningún tipo de regulación. Son como una agencia de publicidad, sencillamente. No tienen ningún tipo de regulación ni se les interviene en absoluto. Sin embargo, tienen un poder enorme sobre el mercado financiero. El poder que tienen las agencias de rating es un poder que le ha dado las autoridades y los reguladores. Lo que pasa es que ahora no interesa hablar de esto. Pero habría que poner una agencia de calificación europea. El problema que no entiende la gente es decir, primero está claro que cuando hay conflictos de intereses ya tenemos un problema. Siempre que hay un conflicto de interés, potencialmente se puede resolver mal, y normalmente se resuelve mal. Se resuelve siempre en contra de los intereses de alguien. Entonces, si hay un conflicto de interés, quiero decir, entre una tasadora cuyo accionista es el banco o la caja, y el banco y la caja llevan una política de expansión y lo que quiere es crecer por el lado del activo y dar más préstamos, está claro que la tasadora tiene una presión para tasar al alza. Hay un conflicto de interés, se resuelve mal y genera un problema. Las agencias de rating ocurre exactamente lo mismo en la medida que son entidades privadas de ánimo de lucro, es decir, que tienen un objetivo de ganar dinero, de obtener beneficios, y quien les pagan son los emisores. Quien paga a las agencias de rating son los emisores, no los inversores. ¿El conflicto de interés cuál es? Que en un momento determinado se defienda más los intereses de los emisores, que son los que les pagan, que no de los inversores. ¿Y esto dónde se ha observado más claramente las agencias de rating? Pues con todas las calificaciones crediticias de lo que eran los productos estructurados. Los que eran los CDOs, los CDOs al cuadrado, todo lo que era el mundo de las titulizaciones, los Residencia Mortgage Securities, todo ese mundo significaba que aproximadamente en el año 2007 prácticamente el 60% del total de las emisiones que había en el mundo tenían una calificación crediticia igual al AAA. El 60%. No hablo de los estados, no, me estoy hablando del conjunto de las emisiones en circulación, el 60%. Vale, conflicto de interés. Es decir, claro. Ese es el problema. El problema es un conflicto de intereses. Prevenir los conflictos de interés. ¿Cómo se soluciona? Para que no haya conflicto. Porque ese es parte del problema de la crisis financiera actual. Es decir, lo que estamos llegando es a esa conclusión. Es decir, que las oficinas de calificación forman parte del problema. Mientras no se toquen las oficinas de calificación, mientras no se puede intervenir de algún modo esas oficinas de calificación para que hagan un trabajo donde no haya conflicto de intereses, pues poco tenemos que decir o poco tenemos que hacer. El problema es que hay que reducir el poder que tienen, que está basado en la propia importancia que le han dado los reguladores a las agencias de rating. Es que lo que no saben los ciudadanos
es que la calificación, cuando se mueve la calificación crediticia, no es algo que sea estético o que simplemente sea más o menos que nos pueda gustar o no gustar y tal. Es que automáticamente se desencadenan unos procesos. Es decir, hay unos modelos, quiero decir, de valoración de riesgos, hay unos modelos que tienen que ver con el consumo de recursos propios que marcan los legisladores, incluido el Banco de España, modelos externos, que en función de la calificación crediticia que te dan las agencias de rating, tienes mayores o menores necesidades de recursos propios. Hay muchos fondos de inversión que tienen una política de riesgo de crédito que cuando un emisor baja por debajo de un determinado rating, automáticamente no pueden comprar esos bonos y los tienen que vender. Es decir, estamos hablando de un montón de consecuencias que se producen, brutales, como consecuencia, y esas consecuencias es porque la regulación lo permite. Para emitir bonos o lanzar una emisión en España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores exige una calificación crediticia. Fíjese usted ese poder, se lo estamos dando. Ha dicho usted muy bien que hay 3 agencias de rating que acumulan el 96% del total de las calificaciones crediticias que hay en el mundo, se las reparten en 3 agencias. Y de ese 96, el 80% entre 2, entre Standard & Poor's y Moody's. Por tanto, el poder se lo damos. Lo que hay que hacer, y lo dijo recientemente Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, que nos tenemos que acostumbrar a vivir sin ellas. Y lo que tenemos que hacer es no haber delegado tanto como se ha delegado, no haber externalizado tanto como no tanto outsourcing como se ha hecho, sino que cada uno, los bancos y compañías, pues hagan sus análisis y tengan su capacidad de analizar y de toma de decisiones, pero no exclusivamente dependiendo únicamente de una opinión externa anglosajona o de no sé dónde, en fin, que es una opinión más, que no quiere decir que no tenga su valor, pero es una más. Ángel. Sí, buenas noches. Bueno, han sido muchos los puntos tratados y ligando con el último punto sobre las agencias de calificación, que yo estoy totalmente de acuerdo de que no es tan cierto eso de que las agencias de rating tienen tanto poder por el poder de los mercados que se dice, sino por el poder que se le ha otorgado desde las autoridades políticas y también, creo, si no me corregirá el experto, que también han sido los acuerdos de Basilea los que han otorgado el poder y la gran influencia que tienen a las agencias de rating, y lo hemos visto con los activos hipotecarios en Estados Unidos, y algunos analistas señalan que ese exceso de influencia que ha sido otorgado por los acuerdos de Basilea II ha sido parte de la causa de las grandes malas inversiones que se produjeron en el sector inmobiliario en Estados Unidos y en otros países también, pero que si podría explicar un poco la influencia que ha tenido Basilea en otorgar poder a las agencias de rating y cómo eso ha podido influir en la crisis hipotecaria que se originó en Estados Unidos. Basilea es el nombre de una ciudad de Suiza que se utiliza en la jerga habitual para recoger lo que son los acuerdos del Banco Internacional de Pago de Basilea, que agrupa a los principales bancos centrales de los países desarrollados, que periódicamente tratan de homogeneizar digamos, las prácticas o las praxis de regulación que deberían ser más o menos homogéneas en el conjunto de aquellos países, para tratar que el sistema financiero pues responda bien en lo que es la gestión de los riesgos y que responda bien en lo que es la propia gestión de los negocios, ¿no? El primer acuerdo de Basilea, Basilea I, que denominamos, es ya muy antiguo porque se aprobó en el año 86, y posteriormente, pues con la evolución de los mercados y compañías, pues se identificó y detectó pues algunos hándicaps, y se llegó, después de muchas negociaciones, a un segundo acuerdo de Basilea, el Basilea II, que entra y que se aprueba en el año 2004 y que se transpone en una directiva europea en el 2006 y que se transpone a la legislación española bastante tarde, en concreto a través de una circular del Banco de España, que es la número 3, mayo 2008, la transposición de Basilea II. Basilea II tiene algunos aciertos, pero tiene enormes errores. Errores tan manifiestos como, por ejemplo, calificar el riesgo de liquidez como residual y no regularlo adecuadamente, y por tanto ayudar a... Hemos dicho que era procíclico, y otro de los grandes errores, que el contertulio lo ha identificado perfectamente, es que el acuerdo de Basilea tiene 3 pilares, el pilar 1, el pilar 2 y el pilar 3. El pilar 1 lo que lleva a cabo es el consumo de recursos propios que una entidad, es decir, el nivel de recursos propios de capital que tiene que tener una entidad en función de sus riesgos por 3 fuentes de riesgo, lo que es el riesgo de crédito, lo que es el riesgo de mercado y lo que es el riesgo operacional. El segundo pilar es lo que llaman
la supervisión y otros riesgos, y el tercero es la transparencia, la disciplina de mercado, ¿no? En el primer pilar, que es cómo se calcula el consumo, con el pilar 1 solamente se utilizaban lo que llamaban los métodos internos de evaluación del riesgo de crédito. En Basilea II se incorpora, aparte de los modelos internos, los modelos externos. Se eleva de categoría a las agencias de rating y se les da el statu quo oficial de que en función de la calificación crediticia, en función de que sea mejor o peor, está determinado el consumo de recursos propios. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de un activo calificado como AAA, ese activo tenía un consumo de recursos propios igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Pues si el consumo de recursos propios es 0 o un 10% o un 20%, pues lo que permite, en función de si es una titulización, es un CLO, un CDO, etc. Pero en función de eso significa que tienes más capacidad para apalancarte. Es decir, puedes tomar más posiciones y más inversiones siempre y cuando que el rating sea bueno. Lo importante es que el rating sea alto. Por eso ya hablaba de la subcontratación. Pierdes el control porque no haces el análisis, sino simplemente regulatoriamente, porque tiene una calificación AAA, te permite automáticamente comprar más cantidad de ese activo y por tanto te permite tener con una base de capital más pequeña una inversión más alta, lo cual te genera una mayor potencialidad de generar beneficios. Siempre y cuando no te encuentres con la sorpresa de que de repente esos ratings pues no corresponden, esas calificaciones no corresponden realmente a activos sanos. Por tanto, respuesta, sí que es perjudicial y sí que Basilea II ha contribuido a elevar de categoría las calificaciones crediticias y por eso son tan importantes, porque Basilea II sigue vigente y sigue en vigor, no la han cambiado. Igual que para descontar activos en el Banco Central Europeo y en otros bancos centrales también te exigen calificación crediticia, que también dan las agencias de rating. Hemos hablado de la CNMV, hemos hablado de los fondos de inversión, es decir, hemos hablado de muchos elementos en los cuales la calificación crediticia es absolutamente imprescindible. Y por tanto, cuando nos bajan la nota, lo que nos están es dificultando nuestra accesibilidad a los mercados, están incrementando el coste, están limitando los inversores que pueden comprar ese papel. Es decir, esto es la realidad. Por eso tienen tanto poder, pero se lo hemos dado. Sí, un poco a raíz de las agencias de calificación, las agencias de rating, era uno de los temas que había quedado en el tintero. Yo he oído en alguna ocasión, y por eso se lo quiero preguntar también al señor Pérez Somalo, si realmente lo que ha existido, todo ese ataque tan feroz de las agencias de rating, no ha sido una especie de reedición de una especie de rapto de Europa o buscando finalmente una paridad euro-dólar, como he oído en alguna ocasión. Y quería preguntarle también, claro, ¿por qué tenemos que seguir haciendo caso cuando precisamente esas agencias daban la máxima calificación a los bonos de Lehman o a los productos financieros de Madoff? Y en cualquier caso, ¿por qué realmente ahora, cuando se han sucedido unas rebajas de calificación del rating de España, las bolsas ahora no lo han acusado? Quiero decir, hemos aprendido esa lección que usted estaba comentando. ¿Estamos de acuerdo en que ese poder era omnímodo y era demasiado excesivo? Bueno, ya que me hace la pregunta, voy a aprovechar para indicar una cosa que es importante. Las agencias de rating y sus calificaciones son un indicador retardado. Y esto es muy importante. Es decir, cuando se produce la bajada de los ratings, hace ya mucho tiempo que el mercado lo ha descontado. Es decir, para seguir realmente lo que pasa en los mercados no hay que seguir el rating, la calificación crediticia, es un enorme error. Obviamente nadie que trabaja en los mercados ni los que participan hacen un seguimiento de esto. Lo que seguimos en los mercados son otras cosas distintas, que son las importantes y las relevantes, que son los Credit Default Swap, los CDS, que son unos instrumentos que lo que miden es la mayor o menor probabilidad de incumplimiento que tiene una contrapartida, y esto se cotiza todos los días, y ahí puedes hacer el seguimiento en esos CDS de cómo evoluciona la percepción que tiene el mercado hoy sobre el futuro de una contrapartida, de un emisor. Y el segundo elemento, que es muy parecido y que refleja lo mismo, es cómo está cotizando en el mercado secundario los bonos de la deuda pública española, cómo está cotizando los bonos del Santander, los del BBV, en relación al activo libre de riesgo, es decir, a la deuda pública alemana, que para Europa, la deuda pública alemana, nos guste o no nos gusta, es la mejor, y la que todos los inversores consideran como la más segura. Ese es el elemento de lo que llamamos el spread y el diferencial. Cuando se incrementa el diferencial y el spread, lo que nos están anunciando es futuros problemas porque los inversores desconfían, ven un futuro negro. Y cuando el diferencial se reduce, lo que nos están vaticinando es que las cosas van por buen camino, aunque hoy lo veamos negro, el mercado lo que anticipa es que en el futuro irá mejor.
¿Eso qué ocurre? Pues que a veces no hay sintonía. Y puede ocurrir que, oye, pues si nos han bajado el rating y la bolsa no cae y los bonos y la deuda pública va muy bien. Bueno, pues le acabo de explicar que las agencias de rating son indicadores retardados. Los indicadores de futuro, los indicadores, los modelos que utilizan las entidades financieras o que utiliza el FMI, por ejemplo, son indicadores adelantados que lo que utilizan, entre otros elementos, son las cotizaciones de los CDS, la cotización de los diferenciales en el mercado secundario, de estos bonos que son los que te permiten tener una visión más de hoy y más del futuro que seguir las calificaciones crediticias. Con las calificaciones crediticias usted solamente se va a estrellar. Es decir, no creo que haga buena... Mi consejo hoy sería, por supuesto, que olvídese de las calificaciones crediticias y siga más realmente la evolución de los diferenciales y del credit default swap para tener una idea más acertada y más próxima. Los diferenciales que está pagando España y los credit default swap desde hace mucho tiempo son unas calificaciones crediticias mucho más bajas de que incluso de las que tenemos después de que nos hayan bajado. Es decir, nos han tratado casi como high yield, como bono basura. Es como hemos estado. Una pregunta rápida y pasamos al resumen, porque ya se nos acaba el tiempo. Sí. Una pregunta antes. Quería cambiar un poco de tema y pasar a la economía real y a la influencia del sector financiero en la economía real, porque se critica mucho a la banca de restringir el crédito, sobre todo a las pequeñas empresas, y quería saber cuáles son las causas, porque yo, en mi opinión, veo que hay causas relevantes para que esto se produzca y que sería quizás poco sensato expandir el crédito cuando los bancos tienen que ajustar el balance. ¿Cuáles son las causas y si ve alguna posible solución o simplemente nos tenemos que acostumbrar a vivir con menos crédito, que en la última década ha habido una orgía crediticia que creo que no es sana? Una respuesta, por favor, lo más breve posible. Pues fácil. El diagnóstico de la economía española es una economía excesivamente endeudada, el balances bancarios están excesivamente apalancados, y cuando estás excesivamente apalancado, es decir, tienes demasiada inversión y ha habido un exceso, orgía, como queramos llamarlo, de deuda, tanto del sistema financiero como del sector privado, pues solamente queda ajustar. Entonces, ¿dónde está la clave de la historia? Pues que si el ajuste es excesivamente rápido, puede tener unas consecuencias más dramáticas, y lo bueno es tratar de ajustar, pero digamos controlando la velocidad del ajuste. Las tasas de crecimiento, decía el Banco Santander el otro día en su presentación de resultados ayer, que le había caído la inversión un 7%. Ahí hay una parte que tiene que ver porque no hay demanda efectiva, no hay negocios. Quiero decir, si las cosas van mal, la economía va mal, los bancos lo que no van a dar es dinero a negocios que no tienen viabilidad, obviamente, ¿no? Deberían darlo a lo que tienen viabilidad. Cuando hay vacas flacas, obviamente hay menos demanda sana. Y la segunda variable es que los bancos también tienen problemas porque a ellos no les dan dinero. Entonces, si no les dan dinero a los bancos, ¿cómo lo van a dar a la economía? Luego, es un problema que se autoalimenta. Desgraciadamente, nos tenemos que dar a apalancar. La economía española tiene que cambiar su chip. Hemos vivido de un excesivo consumo que financiábamos con el dinero que nos daban de fuera. Eso no es posible. No es posible. Obviamente, tenemos que pasar a una economía donde haya más capacidad de generación de ahorro. Tenemos que mirar más al exterior y generar más equilibrios en la balanza comercial, y tenemos que vivir con menos necesidades financieras. Tenemos que aprender a comprar las cosas como se compraban en los años 90 y los años 80. Las casas se compraban de otra manera. Muchas gracias por su intervención de nuestro experto financiero. Vamos a pasar a un minuto breve para finalizar. Don Álvaro García Grael, se resume, ya sabe usted de qué se trata. Sí, muy brevemente, rescatando incluso un poco una de las preguntas que nos hacía el señor Artero en relación a cuál había sido la función de la CNMV. Muchos de nuestros clientes también nos lo indican y nos lo preguntan así, en el sentido de que ¿por qué la CNMV no les ha protegido adecuadamente y se ven abocados a la solicitud del auxilio judicial para rescatar y recuperar estas inversiones? Pues bien, la CNMV desde luego no ha llevado a cabo, resumidamente lo decimos, unas actuaciones lo suficientemente fiscalizadoras y que hubiera protegido a los inversores en relación a la comercialización de estos productos tan tóxicos, incluso prohibiendo o limitando realmente de forma mucho más rigurosa la aplicación de la propia normativa que ya existía, es decir, incidiendo en que las entidades financieras no lo pudieran llevar a cabo e imponiendo altas sanciones si llevaban a cabo dichas actuaciones. Eso no ha ocurrido. ¿Y qué pueden hacer ahora? Pues ahora mismo lo único que pueden hacer es, indudablemente, intentar recuperar sus ahorros por la vía judicial, y es a lo que animamos a todos estos afectados. Muchas gracias, don Álvaro García Gaels, de Law Intelligent, el bufete de abogados que está aquí en Zaragoza.
Don José Luis Artero, de ILEX Abogados. Pues muy brevemente también hemos hablado de las consecuencias de la crisis, del origen de la misma, lo hemos residenciado en los bancos, en los políticos, en las agencias de rating, pero yo quería también hacer un llamamiento a los ciudadanos porque solo el trabajo bien hecho, solo la vuelta a determinados valores morales tradicionales harán que se reflote esa España, esa empresa que funciona mal y que se llama España. Muchas gracias. Bueno, don Ángel. Sí que querría hacer hincapié en las profundas interconexiones de los problemas de la banca, porque cuando hablamos de la banca estamos hablando primero del sector inmobiliario y de los activos que están sobrevalorados, estamos hablando de la crisis de deuda soberana, estamos hablando del mercado laboral, porque el desempleo genera morosidad y esto genera problemas para la banca, y estamos hablando de muchas cosas. Entonces yo creo que el Gobierno debe actuar de manera firme para reformar lo que hay que reformar en muchos aspectos. La reforma financiera es imprescindible, pero también la reforma laboral para que el mercado laboral pueda funcionar y se genere empleo, y esto suavice un poco la situación también para la banca. Muchas gracias. No hay más tiempo, simplemente decir que agradezco la presencia de mis invitados y mis contertulios. Hemos hablado de muchas cosas, yo creo que esto da para mucho. Las agencias de calificación es un tema muy interesante, seguramente que pues estará en la mente probablemente de nuestros políticos intentar meter mano a las agencias de calificación, o por lo menos lo que dice nuestro experto Miguel Pérez Somalo, pues no concederles la importancia que no se merecen, y bueno, pues o por lo menos intentar encauzarlas hacia una situación vamos a responder a esas agencias fiscalizándolas, cualquier tipo de exceso naturalmente estar pendiente de ellos, y bueno, yo creo que es la única manera. Pues la reforma del sector financiero sumamente importante, sin la reforma no salimos para adelante. Muchas gracias, queridos telespectadores, os esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias, señor Miguel Pérez Somalo, por su presencia. Os esperamos la próxima semana, el miércoles, en este su programa La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos más libres.